Pues ya estamos aquí en el foro, en nuestro análisis en perspectiva, hablando, a ver, de esto que aquí tenemos un científico, Víctor, que llamamos cambio climático, calentamiento global. A ver, exactamente, ¿a qué nos referimos cuando usamos estos conceptos? Bueno, como el nombre lo dice, cuando hablamos de cambio climático es que el clima ya no es como era antes. Tan simple como eso, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con ello? A que el valor promedio, por ejemplo, de la temperatura o lo que normalmente llovía, ya no es como antes. En donde creo hay una pequeña confusión es cuando se circunscribe el concepto de cambio climático solo al que produce el aumento en la concentración de los llamados gases de efecto invernadero. Una contaminación global produce que el planeta aumente su temperatura. Pero hay otros procesos que también se pueden adjudicar a la actividad humana, como puede ser a nivel de ciudades. A nivel de ciudades creo que es donde verdaderamente vivimos y todos hemos experimentado un cambio climático significativo. La Ciudad de México es el mejor ejemplo. ¿Y por qué? No voy a hablar con Marisol, pero ¿por qué en las ciudades, o sea, ahí es donde se percibe y se vive el cambio climático de manera más sentida? Porque produce un cambio climático a nivel local, que le llamamos isla de calor. ¿Por qué? Bueno, normalmente cuando había vegetación y no habíamos hecho crecer a las ciudades con las dimensiones que ahora tienen, todo lo que nos llegaba de energía del sol se aprovechaba para evaporar parte de esa humedad, la vegetación misma reflejaba mucha de esa radiación que calentaba y se iba de regreso al espacio. Hoy en día hemos ocupado mucha de esa zona con vegetación natural y la hemos sustituido por zonas de concreto, por ejemplo, el asfalto. El asfalto no evapora nada, simplemente se dedica a acumular calor que recibe del sol y este empieza a rerradiar durante las tardes. Ese es uno de los procesos, no es el único, hay muchas cosas que pueden alterar el clima, les llamamos forzantes. Uno puede ser esa parte de contaminación global que llamamos gases de efecto invernadero, otra puede ser esa parte local que llamamos isla de calor, pero hay también factores naturales. Por ejemplo, una erupción volcánica, al poner mucho en sí misma provoca polvo, puede disminuir la cantidad de radiación que llegue y esta puede terminar enfriando un poco. La actividad del sol es complejo, ¿no? Entonces, irse solamente con la pura idea de que automáticamente seguimos calentando y calentando el planeta es, creo, un poco incompleta. ¿Qué tal que regresamos a eso? Pero a ver, nos ayuda Marisol primero, Víctor, a ver algunas de las causas. Y nos dice son causas complejas, algunas relacionadas directamente con el modo de vida y con la acción humana, otras no necesariamente, pero este es un tema que preocupa sobre todo, al menos a la opinión pública, digamos, en general, por el lado de los efectos. Es decir, ¿cuáles son las preocupaciones principales? ¿Qué es lo que nos preocupa de que esté cambiando el clima en la manera en la que lo está haciendo? Ok, desde los estudios y desde los científicos se habla mucho, por ejemplo, de los efectos de la sequía, de los efectos de las ondas de calor o las olas de calor en la salud fundamentalmente. Se habla también de los efectos en la agricultura, se habla de una serie de efectos que van correlacionados, pero estrictamente hablando creo que estamos refiriéndonos a la parte final del problema, ¿no? Y no al origen. En general, desde las políticas públicas, desde los diseños institucionales y desde la propia organización internacional, creo que se puso mucho tiempo el foco en el final, ¿no? En los temas de, perdón, de mitigación, en cómo resolvemos al final lo que está sucediendo y no en la parte desde el origen y de la parte de adaptación. Desde, ya mencionaba Nicolás el tema del protocolo de Kioto, y bueno, desde mi particular punto de vista es un instrumento que lo que hace es que mete al mercado la contaminación, mete al mercado los bonos de carbono y esto al final del día lo que está generando es que hay un comercio y un traslado de la contaminación de un sitio a otro, pero estrictamente hablando las emisiones se están generando, ¿no? Lo que están haciendo es que un país hace creer a los demás que está cumpliendo con su obligación de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en otro sitio. A ver, me parece muy interesante, ayúdenme entonces a ir por partes, porque me interesa mucho llegar a esta dimensión de, como dices tú, lo que además se podría hacer para intentar mitigar aquello que se pueda mitigar del cambio. Pero tú nos dices, hay factores que no controlamos. Es decir, ¿por qué no empezamos por ver esos? ¿Cuáles no controlamos? ¿Cuáles, en definitiva, nos rebasan? ¿Y cuáles sí podríamos controlar, Víctor? Bueno, el clima siempre ha sido variable. Eso no hay sorpresa. La gente habla de glaciaciones, por ejemplo, que es un estado en el que este planeta podría vivir perfectamente
como planeta, nosotros no tanto. Sí, y que después pasa a los periodos interglaciales. Son formas de variabilidad drásticas, muy grandes, y que han tenido consecuencias enormes en las formas de vida que conocemos. Hasta ahí vamos bien. Pero no es eso tiene que ver con factores naturales, hay procesos internos en el mismo planeta que generan periodos cálidos, periodos secos, sequías, lluvias, etc. Entonces, el problema que yo veo aquí es que cualquier cosa que nos parece anómala en el clima, terminamos asociándola con el cambio climático. Y no solo eso, ¿no? Sino terminamos asumiendo nosotros la responsabilidad de que esto ocurrió. Llega a mi mente, por ejemplo, declaraciones hasta de científicos muy connotados. El año pasado se congelaron las cataratas del Niágara. Y entonces el periodista lo mete en un aprieto cuando le dice, ahora explíqueme por qué se congelan las cataratas del Niágara en un contexto de cambio climático, de calentamiento global. Dios mío, ¿cómo hago? Y se ponen a dar explicaciones que no tienen mucho sentido por el afán de tratar de llevarlo a ese. Por ejemplo, nos ponen a hablar de que nos tenemos que preparar para los superhuracanes y que a lo mejor los huracanes recientes que causaron grandes daños en Guerrero y en Veracruz no fueron necesariamente consecuencia del cambio climático, siempre ha habido huracanes, pero a lo mejor el cambio climático ayudó. Y empezamos a caer en un contexto que ya no se vuelve científico, se vuelve de especulación poco científico, ¿no? Acabo de escuchar que cada vez hay más huracanes más intensos y en mayor número. Eso no es verdad, ¿no? Si algo nos llama la atención a la parte científica es por qué el número total de huracanes en este planeta parece permanecer constante. ¿Qué función cumplen? Las sequías también nos dicen, es que las sequías cada vez son más intensas y más fuertes. Y no hemos encontrado realmente un registro que diga que cada vez a partir de que se produce este calentamiento del planeta, cada vez las sequías son más intensas. Hay muchas de esas cosas que no han quedado aclaradas, pero que en la mente de la gente se le repite tantas veces que se terminan convirtiendo como en verdad. A ver, hay un punto acá. Utilizó la palabra responsabilidad y es, digamos, el nicho en el que tiene sentido ver las conductas humanas, es decir, aquello en lo que somos nosotros causantes, digamos. Y tú decías, Marisol, que las medidas que se han adoptado para mitigar este tipo de transformaciones, por lo que hace a la participación humana, están colocadas sobre todo en el último tramo, pero no miran a las causas originales. Bueno, ¿cuáles podrían ser, digamos, aquellas acciones humanas que están al origen del problema y que podríamos transformar, que podríamos cambiar? Yo te voy a llevar a otro lado, a completamente. Te voy a bajar al piso, ¿no? Que es la parte territorial. Creo que el tema está en la ordenación territorial. No, pues es la cuestión de pues, el manejo del riesgo, de la vulnerabilidad, ¿no? Tiene que ver con cómo estamos ordenando nuestros territorios. Si nosotros revisamos, por ejemplo, en el caso de México, es muy alarmante ver que tenemos un porcentaje mínimo de ordenamiento territorial, mínimo de ordenamiento ecológico, y otro tema fundamental ahora, si realmente queremos gestionar el riesgo asociado a los huracanes, el deshielo, la elevación del nivel del mar, las tormentas tropicales, en realidad lo que tenemos que ver es considerar el atlas de riesgo como instrumentos base de la gestión. Nosotros tenemos asentamientos irregulares en todas las partes del país, colocados en barrancas, colocados en zonas costeras, colocados en bordes de ríos, y eso es lo que coloca a la gente en un grado de... A ver, esa no es la causa del problema, pero es lo que ocasiona que los efectos de los fenómenos naturales tengan costos humanos muy altos. Claro, y se asocia a que el responsable es el cambio climático y el responsable es pues toda esta generación de gases de efecto invernadero, y en realidad el responsable es quien permitió que se asentaran en esos sitios, ¿no? Es muy interesante porque me están colocando dos temas distintos. Me dicen, por un lado sí está cambiando el clima, pero son muchos factores los que lo explican, no solo somos los seres humanos, y probablemente ahí no está el problema. Nos dice Marisol, el problema está en cómo nos preparamos para esas transformaciones ambientales. ¿Estarías de acuerdo tú con esto, Víctor? Bueno, el planteamiento debe ser más amplio. El cambio climático es un problema de riesgo. Okay. O sea, no es que ya estemos viviendo, como las noticias dicen, el cambio climático y que eso está produciendo pobres en el mundo, etcétera. Los pobres los producen otras cosas, ¿no? Bueno, el riesgo, ¿qué es? Es una combinación entre un peligro natural, por ejemplo, el calentamiento, los huracanes, la sequía, pero es ese contexto de vulnerabilidad en el que se presenta el fenómeno. O
O sea, si uno está súper preparado para los huracanes y uno tiene buena planeación, tipo de construcciones que resisten eso, entonces se va a sentir tan profundo el impacto como si uno construye chozas, se asienta en barrancas, hace lo que uno quiere, ¿no? Eso es lo que sucede en el caso no solo de México, del planeta, ¿no? Hay por ahí un estudio muy famoso que es el que ha marcado la pauta en la comunidad y que dice, no debemos permitir que la temperatura promedio global del planeta suba más allá de 2 grados. Y lo hemos tomado como si fuera la Biblia, ¿no? Y digo, bueno, ese es solo pensar en el peligro y que el peligro directamente tiene un impacto. A eso le llamamos el paradigma naturalista, que es lo que Marisol estaba refiriendo. O sea, aquí le echamos la culpa. ¿Quién los mató? El huracán. ¿Por qué perdieron su inversión? Por la sequía. Nunca se pone a considerar todo el contexto que se permitió de mal manejo, por ejemplo, del territorio, entre otras cosas, y que es que en combinación con el fenómeno realmente resulta en riesgo que a veces se materializa en un desastre. Entonces, el verlo desde otra perspectiva nos permitiría saber que sí, debemos trabajar en reducir ese peligro que se está incrementando, que le llamamos calentamiento. Una forma es la reducción de gases de efecto invernadero, pero también debemos trabajar ampliamente en prepararnos y ser menos vulnerables. Bueno, a ver, quedémonos en la primera, porque me parece muy bien. Debemos trabajar, nos dice Víctor, en la medida en la que nosotros podamos mitigar el fenómeno. Y pone la atención en el tema de disminuir la producción de gases de efecto invernadero. Y tú comentabas que uno de los protocolos internacionales orientados supuestamente en esa dirección, el famoso protocolo de Kioto, a tu juicio, había sido un fracaso. ¿Por qué? Ahora sí, explícanos tu opinión. Bueno, en realidad quisiera nada más para contextualizar que el protocolo de Kioto es resultado de las negociaciones que en la convención incorporó los Estados Unidos, quien nunca firmó, ¿no? Entonces, los Estados Unidos dijo, hay que cumplir con este esfuerzo mundial de reducir los gases de efecto invernadero, pero vámonos creando unas formas accesibles de lograrlo, ¿no? Y ahí creó los diferentes mecanismos de flexibilización para cumplir que están incorporados en Kioto. El tema es que Kioto lo que hace es establecer cuotas de reducción de emisiones para los países. Explicaba Nicolás, que es una cosa extrañísima, es decir, todo mundo puede contaminar hasta cierto grado y si no eres capaz de generar esa contaminación, te compro tu cuota de contaminación posible. Sí, o yo no quiero bajar mi estilo de vida y mi confort, ¿no? En mi país, a mis ciudadanos, y entonces en vez de bajar yo en mi territorio las emisiones, me voy a México y instalo una eólica, contabilizo las toneladas de emisiones que se están dejando de emitir a la atmósfera por el funcionamiento de esa eólica, y entonces esas toneladas yo me las descuento como si yo en mi país de origen estuviese cumpliendo con mi objetivo, lo cual evidentemente no ayuda a los objetivos finales, ¿no? Del instrumento. Pero todo eso es mitigación. El resultado global no cambia nada. Claro. Y eso es la parte que te digo de cómo nos hemos enfocado. La Ley General de Cambio Climático nuestro está enfocada en mitigación, ¿no? Y el tema es cómo nos volteamos hacia la adaptación. Cómo, esto que decía Víctor, ¿no? Cómo nos preparamos, cómo estamos realmente, el fenómeno del cambio climático, también lo decía Nicolás, no es nuevo, está aquí, seguirá, continuará, pero cómo nos preparamos como sociedades humanas pensantes para realmente estar listos para enfrentar este fenómeno, ¿no? El tema de la adaptación creo que es muy importante. A ver, vámonos por ahí, es decir, mitigación frente a adaptación. ¿Cómo le hacemos para combinar los dos factores? Porque nos dice Marisol que prácticamente el lado de mitigación no nos va a dar resultados. Mitigación debe ser un esfuerzo de todos. De todos. De todo el planeta. Primer dato, esto tendría que ser un esfuerzo global. Global. Entonces, poner de acuerdo a todos es difícil. Adaptación, eso es algo mucho más local. Y eso sí depende de lo que los ciudadanos de un país o de un estado o de un municipio decidan. Y ahí creo que independientemente de cambio climático o no cambio climático, debiéramos estar construyendo sociedades menos vulnerables, sectores más resistentes a las variaciones del clima. Pero si tenemos un país que paga una cantidad de 13,000 millones de pesos en 10 años para recuperarse, entre comillas, del desastre y solo invierte una décima parte o menos en prevención, pues el discurso entonces queda hueco. O sea, el gobierno habla de su preocupación frente al cambio climático y hace muy poco.
la misma Ciudad de México. Leía yo una noticia en la que decía alguien que se asentó por una barranca por Naucalpan, dice, volteó para arriba hay casas, volteó para abajo hay casas en una barranca. ¿Quién permitió eso, no? Es decir, el manejo del territorio resulta fundamental porque al final de cuentas, si disponemos de agua, si disponemos de aire, si disponemos de muchas otras cosas, son servicios que este territorio nos provee. Y lo que estamos haciendo es acabar con ellos, ¿no? Por un asentamiento caótico, por un uso caótico verdaderamente del territorio, y entonces cuando llegan los fenómenos nos toman en una posición mucho más vulnerable. ¿Y cuál es siempre nuestra salida? Es el cambio climático. Y que si esto nos duele, es el cambio climático. Entonces yo creo que llegó el momento de empezar a dar responsabilidades, como dije hace un momento. Pues yo les propongo, vamos a ir a un corte y vamos a volver. Les propongo que abordemos el tema en 3 dimensiones. Uno, esto que nos decía Nicolás al principio del programa y que me gustaría escuchar su opinión de qué tanto nuestro modo de vida, nuestra forma de vida es parte del problema. Ese es uno de los temas. 2, esto que decían ambos de la adaptación y también de cómo deberíamos de estar haciendo políticas de prevención para que los problemas se anticipen y no tengamos que ir dando solución una vez que ya pasaron. Y la tercera, cómo estamos en México, porque me parece que es muy importante pues ir trazando un poco la agenda de cuál es la situación actual de la normatividad, de las políticas públicas, de las decisiones de los actores políticos y cuáles deberían de ser. Pero bueno, para eso volvemos ahora, después de un corte. Estamos aquí en Observatorio hablando de un tema que toca nuestras vidas de manera cotidiana, el cambio climático y sobre todo los efectos del mismo. Ya volvemos.